Me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre, amados hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Le damos gracias al Señor por este día de vida que nos concedió y porque podemos estar en este lugar. Amén. En este día nos hemos acercado a Él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor, amados hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén y amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Una vez más venimos en tu presencia en esta noche, Señor, te damos gracias por este día de vida que nos concediste. Ahora rogamos la guía, la dirección, Señor, y la administración de tu Espíritu Santo en todo lo que vamos a compartir. Rogamos tu dirección, Señor, que tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que sea enviada para producir en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por esta noche en la cual tú nos has preparado, Señor, para llegar, para estar en este lugar, Señor, para recibir tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano, un momento. Bendito su nombre. Y vamos a seguir compartiendo algo, ¿no? Algo más de lo que hemos compartido el domingo, de todo lo que hemos venido hablando, ¿no? De este capítulo 2, ¿no? Un capítulo que nos dice muchas cosas y en el cual podemos nosotros aprender, ¿no? Y hablamos, ¿no? Hemos meditado en la palabra acercándonos a Él, ¿no? Piedra viva. Y la importancia de que, amados hermanos, nosotros nos acerquemos a Él. Nos acerquemos con el deseo de recibir el alimento que viene de parte del Señor. Él tiene el verdadero alimento. Él tiene el alimento que nos fortalece. Amén. Si nosotros nos alejamos de Él, nos vamos a debilitar. Y todas las cosas que están en esta tierra vienen a debilitarlo en la fe a uno, ¿no? Entonces, nosotros hablamos ayer con el pastor Roberto porque estábamos pensando, ¿no? Compartir esta palabra de alguna manera con los niños y llevándolos a los niños a que ellos, a enseñarles a que se acerquen a Dios. Y a enseñarles la forma y la manera en que ellos se tienen que acercar al Señor. Ya de pequeños ellos van a ser instruidos y le vamos a sembrar en el corazón el valor y la importancia de acercarse a Dios. ¿No? Dice el Salmo 73, dice, el acercarme a Dios es el bien. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a hablarle a los niños, ¿no? Las hermanas se van a encargar de alguna forma de adaptar esto para que los niños lo reciban y lo entiendan. Ahora, ¿qué de nosotros? ¿No? Nosotros le vamos a enseñar a los niños, pero ahora estamos nosotros acá. Y la necesidad que tenemos de comprender el valor de acercarnos a alguien que no tiene dinero, que no tiene bienes materiales, que no tiene nada de esta tierra, sino tiene algo que está y que puede llegar adentro del corazón, adentro del alma nuestra y fortalecernos adentro. Amén. Acercarnos a Él, amados hermanos, no para quitarle dinero, para sacar beneficio, como muchos enseñan hoy, ¿no? Vengan que acá el Señor los va a prosperar. No, acá el Señor los va a prosperar espiritualmente. Y cuando prosperen espiritualmente, ahí van a poder ser prosperados materialmente. No puede Dios prosperar primero materialmente y después espiritualmente. Primero tiene que prosperar espiritualmente para que luego pueda prosperar materialmente.
¿Por qué? Porque aquel que no está prosperado espiritualmente y le dan cosas materiales y echa a perder todo lo que se le da. ¿Ves? Porque se olvida de Dios. Fácil, sencillo. Y yo he visto y he tenido experiencia de hermanos, hasta de ministros, ¿no? Que faltó que le den dinero, que sean prosperados en la parte material, y eso es suficiente para que desaparecieran de su ministerio. Suficiente. Significa que nunca estuvieron preparados para recibir cosas materiales. Pero, vaya a saber, y usted me dice, ¿pero por qué Dios lo prosperó? Vaya a saber por qué. Quizá Dios lo estaba probando. A mí Dios me probó en muchas formas y en muchas maneras, y yo entendí que me estaba probando. Pero sin embargo hay quienes parece que no entienden que Dios lo está probando. Y bueno, pero así es el Señor, Dios prueba. Que nosotros podamos estar con los ojos abiertos de manera que Él prueba nuestras vidas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la necesidad, ¿no?, de cada uno, sin distinción de edad, de acercarse a Dios. Sin distinción de edad, no importa la edad. Acá porque sea joven, porque sea niño, no significa que no tiene que acercarse a Dios. ¿No? Y como decía, le vamos a enseñar a los niños a acercarse a Dios por medio de la oración, a acercarse a Dios por medio de la palabra. Acercarse a Dios y que entiendan que se pueden acercar a Él para depositar su confianza en Él. ¿No? Mire lo que le vamos, ¿no? Y los padres, bueno, hoy no hay muchos, pero el domingo los tengo que retar a los padres para que presten atención en los hijos. Nosotros vemos a un niño, ¿qué vemos? Yo, ¿qué veo cuando veo un niño? Veo a alguien que le vamos a poder sembrar su palabra en el corazón. Eso veo. No veo un niño que anda jugando, tirando patadas o jugando por acá, corriendo en el culto. No, yo veo a alguien que le voy a sembrar la palabra en el corazón. Y esa palabra yo sé que va a quedar sembrada en su corazón y va a producir al 30, 60 y al 100 por uno cuando llegue el momento. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, miremos nosotros, amados hermanos, el lugar a donde nosotros nos tenemos que acercar. Para mí, dice, el salmista dijo, el acercarme a Dios es el bien. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién podrá recibir mal si se acerca a Dios? ¿Qué mal podremos recibir nosotros si nos acercamos a Dios? Amén. Nos acercamos al Señor, al dador de la vida, al dador de todas las cosas. Entonces, el valor, ¿no?, de acercarnos, y acá, ¿no?, este libro, esta carta de apóstol Pedro, esta primera carta del apóstol Pedro fue escrita, ¿no?, para hermanos que estaban pasando una situación muy difícil. Estaban siendo perseguidos. Y como estaban siendo perseguidos, hermanos judíos que habían sido perseguidos, habían sido, digamos así, dispersados, ¿no?, por varias ciudades de una región, por la persecución en aquellos tiempos, ¿no? Cuando usted sabe que cuando el cristianismo se manifestó, ¿no?, fue perseguido fue algo, mire, si usted lee la historia de la persecución de que sufrieron los cristianos en aquellos tiempos, fue algo tan sangriento, ¿no?, y tremendo. Está en la historia, quedó en la historia. Entonces, y estos hermanos estaban siendo perseguidos. Los hermanos en aquellos tiempos perdían todo, perdían casa, perdían tierra, perdían posesiones, perdían todo. Se corrían y se iban con los justos, se iban con lo opuesto. Escapaban porque la persecución era tremenda. Ahora, esta carta fue escrita ¿para qué? Para exhortar y para animar a los hermanos a una mayor perseverancia. O sea, a perseverar en la fe, a perseverar en la gracia, a perseverar en las cosas que ellos habían creído. Y yo meditaba, ¿no?, porque no es fácil perseverar. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿no? Y perseverar tiene que ver con persistir, tiene que ver con mantenerse firme en una actitud, ¿no? Y en la actitud tiene que ser de estar firme, porque perseverar también significa estar firme, quedarse en un lugar, perseverar, ¿no?, persistir, ¿no? Y la carta esta fue escrita para animar, para exhortar a los hermanos a que ellos tengan una mayor perseverancia en la fe, ¿no?, para que no abandonen, porque cuando
cuando vienen, ¿no?, las dificultades, cuando viene la persecución, ¿no? Y a nosotros aquí no nos persigue nadie. Pero tenemos un enemigo que nos persigue, que es acá adentro la carne y allá afuera el diablo, los demonios y el sistema de este mundo. ¿Nos persigue para qué? Nos persigue para distraernos, nos persigue para apartarnos del camino correcto, nos está persiguiendo para que nosotros nos hagamos a un costado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esa es la persecución que sufrimos nosotros, ¿no? Yo le contaba el otro día a uno de mi familia, ¿no?, que el Señor me dio un sueño, que estábamos en esta casa, estábamos en una casa, pero la casa era una casa que estaba bien fortificada. Pero de repente yo veo se me venía encima un león, y me venía a mí, me miró y venía pero a agarrarme. Y yo me corrí, me hice un costado y agarré una escalera para arriba así. Y la escalera era ancha así, y tenía escalones, ¿no? Pero de repente la escalera se hizo angosta así. Y ya la subida para arriba no tenía escalones. Había que como que hacer así equilibrio para seguir subiendo. Y yo me subí hasta donde yo pude, y este animal, el león en el sueño, ¿no?, pegó el salto para agarrarme. Y que siento hasta que los rasguños en el pie mío del león. ¿No? Pero ¿sabe qué? No me pudo agarrar. ¿Y sabe dónde se metió? Se metió en la casa. Y yo escuchaba de gritos y de gritos de desesperación. Y me desperté. ¿No? Y dice, no es ¿quién es el león este? Este no es el león de la tribu de Judá. El león este es aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién se va a devorar? Y a los que no se acercan a él. Se va a devorar a los que están distraídos. Se los va a devorar. ¿Se da cuenta? Yo como ministro de Dios tengo que hacer una obra, un trabajo voy a hacer. Y va a perseguir a mí, a los míos, va a perseguir a alguien, va a perseguir. A mí no me va a tocar, pero a alguien va a tocar. Así que hay que afirmarse, hay que tomar en serio todas estas cosas, porque el diablo no está jugando y va a hacer todo el mal que se le permita hacer. Porque cuando lo agarró a Job, Dios le permitió que le hiciera todo lo que le hizo a Job. Dios le dijo, ve, tócalo, pero no toques su alma. El Satanás se acercó a Job y le dijo, tú lo tienes cercado. ¿Cómo querés que lo toque? Bueno, le abrimos la cerca, anda. Y el diablo se despachó con toda su maldad. Usted sabe, ¿no? Los que leen la Biblia saben que Job tenía ganado, tenía hijos, tenía casa, tenía todo. Le sacó todo, le mató a los hijos, le mató el ganado, le arrancó la casa, lo dejó sin nada. Solamente a la mujer la dejó. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿es momento de qué? De que nosotros nos acerquemos al Señor. De que tomemos las cosas realmente con el valor que tienen por nuestro propio beneficio, por nuestro propio bien. Amén. Porque anda buscando a quien devorar. A mí me quiere devorar por la obra que yo estoy haciendo. Y cada vez va a querer más porque vamos a hacer cosas que vamos a llevar esta palabra a lugares que están esperando, que yo ni sé ni los conozco, pero hay lugares que están esperando. Y lo vamos a llevar. Y Dios me llamó para esta obra a mí. Pero a los que están alrededor mío, Él lo va a querer, de alguna manera, devorárselos. Mi familia, la congregación, lo que sea, lo va a querer devorar. Pero no va a poder. No va a poder si estamos atentos a las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Bendito su nombre. Así que bueno, entonces, como le decía, ¿no? No es fácil perseverar, pero no es imposible. ¿Y por qué? Porque cuando uno sufre persecución, cuando uno está en malas situaciones, siempre la tendencia es a desanimarse, a abandonar. Por eso es que no es fácil perseverar. Y la carta esta fue escrita para que los creyentes, a pesar de las cosas que le estaban pasando, puedan perseverar, puedan permanecer firmes, puedan estar firmes con la misma actitud. Una actitud de fe, no de incredulidad, sino de fe. Amén. Ya cuando uno tiene fe, cambia la actitud. Cuando uno ya cuando la situación lo rodea y lo hace dudar
y viene la incredulidad. No, ¿para qué vamos a la iglesia? Si mirá, ¿para qué? Si mirá, me pasa esto, me pasa lo otro. Ahora empecé a ir y ahora me va peor. Mejor me quedo acá. ¿Así? ¿O no? ¿A cuánto le pasó así? Hasta yo mismo lo he dicho, no quiero saber más nada. Uno se desalienta por todas las situaciones que lo rodean, ¿no? Y a los hermanos acá lo estaban rodeando un montón de situaciones porque estaban siendo perseguidos. ¿Se da cuenta? Estaban siendo perseguidos por causa de ¿qué? Por causa de la fe, por causa de lo que habían creído, por causa de lo que habían abrazado la fe, la gracia, la verdad, ¿no? Porque Pedro acá, capítulo 5, verso 12, le dice, esta es la verdadera gracia en la cual estáis. Esta es la verdadera gracia. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué le dice así? Porque parece que de alguna manera querían tomar un camino equivocado, ¿no? Y dice acá en el capítulo 2, el verso 16, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Acá habla, dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y ahí le dice en el versículo 5, en el capítulo 5, verso 12, le dice, esta es la verdadera gracia en la cual están ustedes. Entonces, la verdadera gracia, amados hermanos, la gracia es el poder, es la capacidad para desarrollar cualquier cosa, para llegar a cualquier cosa, para desarrollar cualquier cosa que Dios quiere que nosotros desarrollemos, que hagamos. La gracia de Dios es suficiente. Allá por Hechos capítulo 13, verso 43, los apóstoles llegaron, dice que exhortaron a los hermanos, ¿no? A los discípulos, a que permaneciesen firmes en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios había hecho cosas tremendas en medio de ellos. Ellos estaban predicando el Evangelio, Dios hacía milagros y prodigios por medio de los discípulos. Y la gracia de Dios estaba haciendo cosas tremendas en medio de los discípulos. Y cuando los apóstoles llegaron, se encontraron que la gracia de Dios había hecho todo ya, ¿no? La gracia es eso, es el poder, es la capacidad que Dios da para entender, para desarrollar un trabajo, ¿no? A veces Él nos sorprende. Yo muchas veces me quedé sorprendido, ¿no? De cómo hemos podido explicar algo, de cómo hemos podido hablar, de cómo hemos podido predicar. Es la gracia de Dios, no somos nosotros, no es una capacidad humana la gracia. La gracia viene de parte de Dios para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, perseverar, ¿no? Como le decía, no es fácil, pero sí es algo que nosotros tenemos que entender. Perseverar es perseverar hasta el final, permanecer firme con la misma actitud de fe, no de duda, no de incredulidad. ¿Por qué? Porque si no pasa como les pasó a lo que hablamos, ¿no? Ellos se les presentó delante Jesucristo, la piedra angular. ¿Y qué hicieron? Como no creyeron, lo desecharon. Desobedecieron porque no creyeron. ¿Se da cuenta? Y tropezaron en la piedra de tropiezo. Dios no le puso un tropiezo, no le puso una piedra para que tropezaran, sino que ellos, en su misma incredulidad, tropezaron. Se encontraron con una piedra de tropiezo. Cristo fue una roca, una piedra de tropiezo porque ellos no creyeron. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque no creyeron. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue el resultado de no creer? Desobedecer. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, para nosotros, amados hermanos, perseverar tiene que ver con la fe, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la convicción de las cosas que hemos oído. Porque el que no se persuada de las cosas que hemos oído, amados hermanos, no va a poder perseverar hasta el final. Persevera tú, dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, ¿no? Persiste tú en lo que has aprendido, perseverar también dice así. Persiste, perseverar, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Sabiendo de quién los has aprendido, dice, ¿no? Entonces, persistir, perseverar, tiene que ver con eso, tiene que ver con la fe. Tiene que ver con la plena confianza de las cosas que hemos recibido, porque el que no permanece, el que no persevera, es porque no creyó. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, puede significar que perseverar hasta el fin tiene que ver con alcanzar totalmente todos los beneficios de la salvación. Perseverar
Perseverar en lo que se ha aprendido significa que voy a permanecer con la misma actitud de fe, no de desconfianza. Y no, pero mira lo que me pasa. Sí, a mí también me pasa. ¿A quién no le pasa? Y no, pero a vos no te pasa lo que me pasa a mí. Y sí, pero a vos tampoco te pasa lo que a mí me pasa. Y así vamos a estar hasta que venga Cristo y nos quedemos todos acá. Y los hermanos que están lamentándose de lo que le pasa. Sí, a mí me pasa. ¿Saben las cosas que me pasan? Las cosas que me pasaron. Si le contara las cosas que me pasaron, nos ponemos a llorar todos. Y yo ya no estaría acá. Sí, a mí me pasan cosas, a usted también le pasa. A todos nos pasan cosas, a los que creemos. A los que creemos, a los que para nosotros Cristo es precioso y nos pasan cosas por causa de lo que hemos creído. A estos también le pasaban cosas por causa de lo que habían recibido y habían abrazado. ¿Cuál fue el resultado de la fe y de lo que habían abrazado el Evangelio, la fe de Cristo? ¿Cuál fue el resultado? Vení, Dios te bendiga, que tenés un carro nuevo, tenés 5 o 6 camellos nuevos, 0 kilómetros. No, le esperaron palo, garrote. Eso le esperaron. Y muchos se pegaron la vuelta, dijeron, no, esto no es para mí. Pero acá la carta fue escrita ¿para qué? Para perseverar, porque Dios ya los sabía, ya los conocía, dice la palabra, dice, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 2. Elegidos, dice, según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu. La presciencia tiene que ver el conocimiento anticipado de Dios. Un conocimiento anticipado, o sea que ya cuando nosotros no estábamos, todavía no existíamos, ya Dios nos conoció. No me pregunte ahora porque ahora no se lo voy a explicar eso, porque, no sé, ahora no. Pero ya nos conoció. El conocimiento anticipado de Dios y a los que Él conoció, los eligió, los conoció, ¿para qué? Los conoció de antes de la fundación del mundo o anticipadamente para que obedezcan. No era para que terminen como desobedientes. Acá no, el problema fue en el capítulo 2 fue que rechazaron a Cristo, ¿no? Que rechazaron la verdad y se hicieron desobedientes. ¿Amén? Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces, ya les expliqué lo que era destinado el domingo, pero ahora vemos que acá hay un grupo que desobedeció, pero hay otro grupo que obedeció. Entonces, ¿qué? ¿Dios es injusto? No, no es injusto. ¿Que a uno lo preparó para que no obedezca y a otro para que desobedezca? No. A todos se le puso la misma oportunidad enfrente. Y por el libre albedrío que el hombre tiene, que Dios le dio, podía escoger. Y cada uno escogió. Una parte escogió no creer, otra parte escogió creer. Ahí se mostró los que estaban elegidos. Pero Dios se los puso ahí a todos, a Jesucristo. ¿O no? ¿O no? Usted ve que ahora predicamos el Evangelio y no todos creen. Todo el Evangelio es predicado por radio, por televisión, por las calles, en las plazas. ¿En cuántos lugares se predica? ¿Y cuántos no lo oyeron el mensaje y no creen? Y nunca van a creer. Nunca van a creer. Lo rechazaron. Entonces, ¿se da cuenta? Se le puso la misma verdad enfrente, pero cada uno escoge. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros hemos escogido creer. Dice, más para los que creen, Cristo es precioso. Entonces, volvemos de vuelta. Perseverar no es fácil, pero no es imposible. Perseverar tiene que ver con la fe, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la realidad espiritual, no tiene que ver con una mentira, no tiene que ver con lo que yo veo, siento o me parece. Perseverar no tiene que ver con eso. Persistir no tiene que ver nada con eso, tiene que ver exclusivamente con la fe, con la confianza, con la certeza de lo que nosotros hemos recibido. Con eso se relaciona la perseverancia, ¿no? Los que perseverando en bien hacer. ¿Por qué perseveran en bien hacer? Porque buscan gloria, honra y inmortalidad. Perseveraron porque están convencidos de lo que han recibido. Ahora, la pregunta que yo le hago a ustedes, pregúntese usted está convencido realmente de esto? ¿Está convencido de tal manera que puede perseverar hasta el fin?
Pregúntese. ¿No? Perseverar no es de cualquiera. Perseverar, amado hermano, más en este tiempo, en un tiempo difícil, un tiempo peligroso, ¿no? Donde muchos se alejan en vez de acercarse a Él. Donde muchos se alejan en vez de acercarse a Él. Y en este tiempo no es fácil perseverar, porque muchos ya no están perseverando. Están cambiando la actitud que tenían al principio. ¿No? Usted lo ve que primero llegaron con una actitud de fe, de confianza en el Señor, pero el tiempo pasó. Y ahí está, el tiempo pasa. El tiempo pasa y el tiempo pasa y el tiempo pasa. Y sí, y pasa, pero y el Señor no viene, no sé, Él sabrá cuándo va a venir. Pero el tiempo pasa, eso estamos seguros. Y el tiempo pasa y las situaciones nos rodean y las cosas vienen. Y las situaciones vienen. Entonces ahí está donde uno muestra la verdadera fe, la genuina fe que lo lleva a perseverar, estar firme. Pasan los años y el que está firme. Alabado sea el nombre del Señor. Qué tremendo es la incredulidad, qué tremendo es la duda. ¿A dónde lo puede llevar a alguien? La duda y la incredulidad. La duda lo lleva a quedarse sin camino, ¿no? La incredulidad, ¿saben lo que es la incredulidad? La incredulidad es creer lo que no se tiene que creer. Eso es incredulidad. Creer lo que no tiene que creer. Entonces, usted viene, va al médico, sí, te agarró cáncer, te vas a morir en 2 semanas. Uy. Y le creen, y se mueren en 2 semanas. ¿Amén? Sin embargo, ¿quién es el Señor nuestro? ¿Quién es Dios nuestro? ¿Quién es el Dios nuestro? El creador del cielo y la tierra y el que no ha cambiado. Y si yo voy a Él como fue Ezequiel, que dijo que le añadió 15 años más por el llanto de Ezequiel. Ezequiel lloró delante de Dios y Dios le añadió 15 años más. Le pegó la vuelta al profeta y le dijo, así dice Jehová, te añade 15 años más. Si ese es el dueño del hombre, de toda carne, es Dios de toda carne. Con cáncer y sin cáncer. Dios de toda carne. Yo he visto a una persona sanarse enfrente mío de cáncer. Tenía el estómago así. Yo lo oré en una mañana, nunca me voy a olvidar. Y se sanó ahí. Todavía está vivo. Y ya le quedaban los días contados. ¿Ve? Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿vamos a creer o no vamos a creer? Yo lo vi, usted no lo vio, pero yo lo vi. Yo le vi a una persona crecerle la pierna. Le vi crecer la pierna tanto así. Se le tiraba. Yo lo vi. No es que me lo contaron, lo vi. Estaba ahí. Entonces, hay cosas y circunstancias que van a venir, seguro, pero tenemos que darle crédito a la verdad de Dios, a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Perseverar, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Pero también podemos meditar algo en esto, ¿no? En estos versículos de la palabra del Señor, ¿no? En este versículo que hemos leído dice, también como piedra viva sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿no? Y me quedé pensando, ¿no? en eso, ¿no? En ser edificados como una casa espiritual. Una casa espiritual, ¿no? Una casa espiritual, la casa es la iglesia. Representa la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la misma cosa, pero ahora acá lo habla como a la iglesia lo muestra como una casa espiritual. Y Hebreo dice, la cual casa somos nosotros. Si permanecemos firmes, ¿no? Dice, la cual casa somos nosotros. O sea, usted y yo somos esa casa espiritual. Una casa que va a ser edificada, y va a ser edificada por Dios. ¿Qué tiene que ver? ¿Que vamos a crecer? No. ¿Que vamos a crecer de estatura? No. Tiene que ver que vamos a crecer espiritualmente. Que Dios se va a encargar de alguna forma, de alguna manera, como Dios sabe hacer las cosas, se va a encargar que nosotros podamos crecer espiritualmente, desarrollarnos espiritualmente como una casa espiritual. ¿Qué es una casa espiritual? Una casa es un lugar de descanso, es un lugar de alimentación, es un lugar de reposo, es un lugar de comunión, es un lugar de relación,
¿no? Es una casa, es algo así, la casa representa el carácter del que la habita. Eso es una casa. Usted entra, yo una vez fui a la casa de alguien, ¿no? Y me paré enfrente. Y estaba, la yarda estaba por acá arriba, un carro roto por un costado, una ventana salida, una puerta caída. Ya te podés imaginar quién vive ahí, ¿no? La casa manifiesta el carácter del que la habita. ¿Se da cuenta? Entonces vos mirás la casa y ya te vas a dar cuenta quién es el que la habita. Y esta casa es una casa espiritual y no hay nada desordenado, porque Dios ordenó el cuerpo como Él quiso y puso cada miembro en su lugar para que funcione. Esta casa está perfectamente diseñada y acomodada como Dios quiere. Primero, para que podamos nosotros ser parte de esta casa, nos lavó de nuestros pecados, nos hizo morir en el agua del bautismo y nos hizo resucitar para una vida nueva. O sea, limpió todos nuestros pecados, los echó tras sus espaldas y nunca más se acordó de ello. O sea, ordenó primero al habitante, ordenó a la que iba a ser parte de esta casa. Usted y yo somos parte de esta casa espiritual en la cual Dios está desarrollando, Dios está edificando. ¿Para qué? Para que sea un templo santo en el Señor, o sea, para que se pueda habitar. Una casa puede estar inhabitada o puede estar habitable. ¿Amén? Y el deseo del Señor es que nosotros podamos hacer una casa habitable, alguien que pueda acercarse a otra persona y pueda encontrar algo en nosotros, que pueda encontrar algo lo que se encuentra en esa casa. ¿Qué se encuentra en la casa? Y una casa cristiana tiene que encontrarse la armonía, la paz, tiene que encontrarse la seguridad, tiene que encontrarse el alimento, ¿no? Usted llega a su casa y ¿qué hace? Se baña, se cambia, come, descansa, ¿no? Bueno, eso se puede encontrar en usted. Usted es una casa espiritual. Entonces, el que se acerca a usted, ¿qué puede encontrar? Puede encontrar el descanso. Puede encontrar palabras que le lleven a descansar de todos sus problemas, de todas sus situaciones. Esta casa espiritual que Dios dejó, la dejó no en un terreno, la dejó en el mundo. Esta casa espiritual que Dios está edificando, que edificó, está puesta en el mundo para que los hombres del mundo entren a esta casa. Amén. Gloria al nombre del Señor. Si esta casa no estaría en el mundo, esta casa espiritual no estaría en el mundo, ¿a dónde irían los hombres? Las mujeres de este mundo, ¿a dónde entrarían? ¿Se da cuenta? Hay un lugar de descanso, hay un lugar de reposo, hay un lugar de seguridad. Y es la casa espiritual. Usted es la casa espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros podemos traerle seguridad a aquel que se nos acerca a nosotros. Pero el tema es acercarse a Dios. El tema es ser edificado como una casa espiritual. El tema es que nosotros dejemos que Dios haga su obra a nosotros. Somos linaje escogido. Después más abajo dice, ¿no? El versículo 9, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿No? Entonces ya dejamos a un lado los que no creyeron, los desobedientes los dejamos a un lado. Hablemos con los obedientes, hablemos con los que han creído. Y los que han creído tienen que ser edificados. Tienen que ser edificados como una casa espiritual para que cumplan esa función, para que sirvan al Señor. Dice, una casa espiritual y un sacerdocio santo. Ya los que están viviendo ahí adentro son todos sacerdotes, todos son siervos. Siervos de Dios. Los que están viviendo dentro de esa casa son sacerdotes. ¿Se da cuenta? Y como sacerdote se le ha dado un lugar específico y un trabajo específico que hacer. Algo que hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la necesidad que nosotros tenemos de comprender estas cosas, ¿no? De entender de por qué estamos acá. De por qué está en la iglesia. De por qué se viene a la iglesia. ¿No? ¿Por qué viene a la iglesia? Y venimos para orar. Sí, amén. Pero venimos para ser edificados también. Venimos para ser edificados como una casa espiritual, para que usted pueda ser útil al Señor, a este Señor que lo llamó, a este Señor que lo escogió. ¿Lo escogió el Señor a usted? Bueno, lo escogió para obedecer, no para desobedecer. No.
Entonces lo escogió para obedecer. Lo conoció de antemano y lo escogió para obedecer. ¿Y cuál fue el indicio o la evidencia de que usted iba a obedecer? Que creyó en Él. Porque acá habla de aquellos que no creyeron. No, lo que hemos creído para que nosotros es Cristo es precioso. Entonces hemos de obedecerlo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Mm? Casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Qué tremendo, ¿no? Si nosotros entendiéramos el valor de estas cosas, realmente, ¿no? Se nos revelara en nuestra vida, en nuestro corazón, el valor de lo que es presentar un verdadero sacrificio al Señor. Dice que presentemos sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Un fruto de labio, un sacrificio espiritual aceptable, que Dios lo pueda aceptar. Cuando Dios lo acepta, porque está contento, alegre de lo que Él va a aceptar. Y yo tengo que encargarme solamente de que Él lo acepte a lo que yo le ofrezco. ¿Y cómo Él va a aceptar lo que yo le ofrezco en cuanto al sacrificio espiritual que le presento? Un sacrificio espiritual es la alabanza que usted canta, la oración que usted eleva. Es un sacrificio espiritual. Ahora hay que ver si lo acepta o no lo acepta. ¿Por qué? Porque puedo cantar y orar sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no lo va a aceptar. Tiene que ser que lo haga con fe en mi corazón, para que Él lo pueda aceptar. Un sacrificio aceptable, algo que usted le da a alguien y ese alguien que lo recibe está contento con lo que le recibe. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, ¿cómo nos acercamos entonces acá? Y acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. De esa manera nos acercamos para ofrecer un sacrificio espiritual que pueda ser aceptado por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Él no quiere fuego extraño, no quiere que presentemos nada extraño a Él. Por ahí estamos acá, ¿no? y estamos pensando en cuántas cosas y no estamos ofreciendo un sacrificio aceptable. El Señor quiere que cuando nosotros vengamos a Él, solamente estemos concentrados en Él. En alguien que es más grande y más poderoso que cualquier problema o cualquier enfermedad o cualquier situación. Es más grande y más poderoso. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor. Sed edificados como casa espiritual. Entonces, seamos edificados. Ser edificados es Dios llevándonos en un proceso de crecimiento espiritual. En un proceso que Él lo lleva. Conforme a la fe que cada uno tiene, lo lleva. Y lo lleva, y lo lleva, y lo lleva. ¿Y lo lleva a dónde? Y lo lleva a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Hacia ahí lo lleva. A usted, a mí, a todos los que hemos creído, el deseo de Dios es que seamos edificados. Sed significa eso, significa el deseo de Dios. Sed edificados. Es el deseo de Dios de que cada uno reciba lo que tiene que recibir. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, vamos a ponernos de pie porque creo que no tengo más nada que decir. Alabado sea el nombre del Señor. Miramos nosotros acá, ¿no? Dice los primeros versículos del capítulo 2, dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desea como niño recién nacido. La leche espiritual. Y ahí la palabra leche significa todo lo que pertenece a la palabra de Dios. ¿No? Y después todo lo que hay, desechar, toda malicia, engaño, hipocresía, envidia, dice, todas las detracciones, tiene que ver con desechar algo que sacarse de encima una ropa que no sirve y dejarla a un costado porque no sirve. Todas esas cosas que usted lee acá en este versículo primero del capítulo 2 son todas las cosas que atentan en contra de la unidad y de la relación fraternal de los hermanos. Todo esto que usted lee en el capítulo 2, versículo 1, atenta contra la unidad y contra la relación de los hermanos, ¿no? Y eso hay que desecharlo a un costado. Hay como tomar algo que no sirve y arrojarlo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día de vida que nos concediste
Gracias por esta hora, este tiempo que podemos estar en tu presencia, Señor. En este día nos hemos acercado a hacerte culto a ti, Señor, en esta hora. Nos hemos acercado a oír tu palabra, nos hemos acercado a ti para orar, Señor, para pedir delante de tu presencia. Ahora, Señor, hemos culminado, ahora te rogamos y te pedimos, Señor, que sepas hacer tú mucho más abundantemente a través de tu palabra en cada corazón, Señor. Señor, te damos gracias y así nos encomendamos en tus manos, creyendo que tú vas a hacer mucho más abundantemente de lo que yo he sabido hablar o explicar conforme la gracia que tú has dado, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor.